¿Qué tal amigos? Hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso como estáis viendo por aquí va a ser la review de un cómic, que nunca había traído ninguna. Y para empezar voy a empezar con esta obra de por aquí, que es Zero Calcare, la profecía del armadillo. Es que de hecho es una obra que si habéis visto el vídeo que le he subido a TikTok me ha sorprendido muchísimo para bien, me ha gustado un montón y principalmente me ha gustado porque yo ya venía de la serie de Netflix de Cortar por la línea de puntos y la de Este mundo no me hará mala persona. Dos series que de hecho me encantaron un montón porque mezcla un montón de cosas que a mí en lo personal me suelen gustar demasiado, como por ejemplo un nivel de introspección bastante currado, un montón de geeks o de coñas así bastante graciosas del mundo friki. Y sobre todo pues reflexiones que te hacen replantearte un montonazo de cosas. Así que en esta ocasión Cortar por la línea de puntos se basa en este cómic de por aquí, el de la profecía del armadillo, y dije mira, al ser el primer cómic que sacó y como me había gustado tantísimo la serie le voy a dar una oportunidad al cómic, que yo hacía años que no leía cómics y honestamente ha sido una introducción muy buena otra vez a este mundillo, porque me ha gustado demasiado. Así que para empezar con la review veréis que el vídeo está dividido en varias secciones: apartado artístico, historia con y sin spoilers y luego conclusión. Así que vamos a empezar con el apartado artístico. Y es que empezando con el apartado artístico voy a comentar dos cosas que la verdad es que me costaron bastante adaptarme. La primera, como he comentado, yo no soy un lector de cómics, así que adaptarme a este nuevo estilo en el que todo está coloreado, no es todo tan dramático como por ejemplo en los mangas, que muchas veces el rostro de los personajes, como te dibujan el sombreado y tal, es todo como mucho más dramático. En los cómics, de hecho, como está todo a color, se pierde ese dramatismo o ese momento tenso, ¿vale? Y en este cómic en concreto no me ha supuesto ningún problema porque, honestamente, hay un montón de momentos que son solo coñas o locuras del protagonista. Entonces, que se pierda ese dramatismo, sinceramente, me da un poquito igual. Y por otro lado, algo que sí que me chocó bastante es que, como he comentado, yo vengo de las series de Netflix y el diseño que aparecen en estos personajes son un pelín diferentes, sobre todo en personajes secundarios. Muchos diseños no tienen nada que ver. Y luego, tanto el protagonista como los personajes principales sí que es verdad que se parecen bastante, pero no son exactamente lo mismo que en la serie de Netflix, ¿vale? Lo digo porque si venís de esa serie, igual os choca como a mí. Sin embargo, una vez ya iba más o menos por la mitad o un tercio de la obra, me adapté totalmente sin problema y la lectura de hecho se hizo sin ningún problema. Así que a excepción de esas dos cosas que he comentado, el apartado artístico honestamente a mí me ha gustado bastante, sobre todo porque dibuja un montón de coñas, un montón de caricaturas y sobre todo personajes que aparecen como animales. Entonces que tenga este estilo súper de caricatura o de cartoon y tal, se disfruta un montón, sobre todo la gama de colores considero que está también muy bien elegida. Así que toda la obra la verdad es que se hizo un disfrute una vez pasadas las dos pequeñas cosas que he comentado al principio. Así que pasando al apartado de la historia sin spoilers, os voy a adelantar un par de cositas, ¿vale? Lo primero es que, como he comentado, este cómic es la base de la historia de Netflix de Cortar por la línea de puntos, pero sin embargo, pese a que la historia es la misma, en este cómic aparecen un montonazo de cosas que en la serie ni aparecen, ¿vale? Principalmente coñas, vais a ver un montonazo de mini historias que ni siquiera aparecen en la historia de Netflix. Y luego, por otro lado, la historia no es exactamente lo mismo, ¿vale? De hecho, cuando pase el apartado de la historia con spoilers, profundizaré en eso, pero más o menos para que lo tengáis en cuenta, que si habéis visto la serie, os podéis leer el cómic, es complementario y está muy muy bien. Sin embargo, si no os habéis visto ni siquiera la serie de Netflix, pero os llama la atención tanto el autor como el cómic, os voy a adelantar y clarificar un par de cosas del autor porque creo que es importante que lo tengáis en cuenta. Y es que para empezar, Zero Calcare es un autor bastante especial, porque en sus obras vais a encontrar un montonazo de momentos, tanto dramáticos, en los cuales vais a estar llorando o replanteando un montón de cosas, porque hay una carga filosófica y de reflexión en la obra increíble, con momentos en los que os vais a estar partiendo la caja porque hace un montonazo de coñas o momentos súper graciosos, y sobre todo hay un montón de referencias frikis a, por ejemplo, series, películas o incluso cómics. Todo esto marcado por una gran carga política, ya que el autor ha dibujado varias veces sobre manifestaciones a las cuales ha ido, en sus inicios dibujaba un montonazo de cosas relacionadas con grupos puncarras. Así que obviamente vamos a ver carga política en sus cómics y sobre todo vamos a ver también quejas sobre los fascistas y momentos en los cuales se enfrenta pues a nazis y cosas así. Os lo digo porque a pesar de que en la serie de Cortar por la línea de puntos no aparece tanto, pero obviamente en la de Este mundo no me hará mala persona sí que hay mucha carga política, en los cómics se nota un montón, ¿vale? Es un cambio bastante tocho y de hecho a mí en lo personal me ha gustado bastante. Pero si no queréis leer cosas sobre política y pues cosas así, pues no os recomiendo este autor porque constantemente se va a estar quejando de cosas de ese ámbito. Y ahora sí, pasando a la historia de la profecía del armadillo, ya os adelanto que pese a que hay una historia o un hilo conductor genérico, es la típica obra que es una agrupación de mini historias, ¿vale? O sea que os la podéis leer sin problemas. La historia que principalmente se trata en este cómic es la pérdida de un personaje del pasado de Zero Calcare, ¿vale? Se muere una chica que formaba parte del pasado de Zero, obviamente estaba enamorado de esa chica, se replantea un montonazo de cosas, hay un montón de momentos de introspección en los cuales pues está pensando sobre momentos que vivió con esa persona, de cuando estaban enamorados y cuando no, de este tira y afloja constante que tenían en esa relación. No sé, hay un montonazo de momentos muy muy guays que giran en torno sobre todo a ese personaje.
junto con historias que son simplemente coñas, o sea, son locuras que se le ocurren al autor en concreto y empieza a dibujarlas y a plasmarlas en la historia. Sin embargo, algo que le da título a la obra y que, como estaréis viendo aquí en la portada, aparece un armadillo, este armadillo es la conciencia de Zero Calcare. Que no os penséis que es la típica conciencia que te ayuda y tienes una conversación con ella y salís adelante y tal. Su conciencia le raya muchísimo, tiene un montonazo de momentos muy cargantes con los cuales tiene una conversación típica de persona neurótica que sobrepiensa un montonazo las cosas, un poquito depresiva a veces y tal. Me ha molado un montón porque te refleja que realmente el peor enemigo que puede tener una persona a veces eres tú mismo. De hecho, la representación que hace Zero Calcare de su conciencia en esta obra me encanta. O sea, hay un montonazo de conversaciones súper guapas, hay un montonazo de momentos en los que crees que tu conciencia te va a enseñar algo, una lección o lo que sea, y te das cuenta de que no es así, o sea, o momentos en los que tienes una conversación súper cruda contigo mismo y en vez de ayudarte, tu conciencia te está metiendo como más problemas o más rayadas o cosas así. Cosa que me mola un montón porque, joder, es una representación muy fiel de lo que a veces nos juega nuestra propia mente. Cosa que honestamente yo en lo personal he disfrutado un montón, o sea que solo por eso recomiendo muchísimo la obra. Sobre todo también la trama que pasa a lo largo de la historia es muy disfrutable y todo esto pues le quita un poquito de hierro al asunto con todas las historias de coñas o bromas que hace, que hay un montonazo de mini historias que sinceramente a mí me sacaron una sonrisa y me lo pasé súper bien. Y ahora sí, pasando a la historia con spoilers, ¿vale? Las dos únicas cosas que voy a comentar del cómic en concreto es que me gustó muchísimo más el final de la serie, de cortar por la línea de puntos. Es verdad que el cómic junta un montonazo de mini historias y momentos crudos, pero no hay como una historia tan bien hilada como en la serie, ¿vale? En la serie considero que está todo muy bien perfilado y que obviamente hay una historia a seguir. En este cómic, sinceramente, hay momentos del pasado del personaje de Zero Calcare y esta chica que se muere, pero no hay como un cierre tan bueno como en la serie, ¿vale? O sea, la serie está muy bien, sin embargo el cómic también me ha gustado, ¿vale? Hay que decirlo, pero sí que es verdad que la historia no es tan importante en este cómic, o sea, se nota bastante que fueron sus inicios y que simplemente pues quería juntar momentos de reflexión con historias o acontecimientos que le pasaban en su vida, ¿vale? Entonces está todo eso muy bien hilado, pero honestamente le falta un poquito a la historia. Eso no quiere decir que no la recomiende, ¿vale? Porque honestamente la recomiendo bastante. Sin embargo, que si os ha gustado muchísimo el cómic o la serie, lo complementéis, ¿vale? Uno con la otra, porque honestamente la serie se nota que está muy bien planteada para que te quedes ahí y estés viéndola y disfrutándola y tal, y tenga un principio y un final. Y el cómic se nota que es simplemente, pues eso, un cómic para leértelo, pasar un buen rato, reflexionar sobre cosas, reírte a la vez, llorar un poco, no sé, es una mezcla muy guay, pero que tenéis que tener eso en cuenta. Así que para acabar y como conclusión, ¿a quién le recomendaría sobre todo este cómic? Pues principalmente a quien se haya visto la serie de Netflix, ese sería el primer target porque os va a complementar muchísimo la serie y os va a gustar un montón, como he comentado. También, sobre todo a las personas que os gusten cómics que estén como basados o que tengan carga política, sobre todo que tengan coñas, pero no coñas pues típicas de personajes graciosos que a veces aparecen como secundarios y tal, sino coñas, por ejemplo, basadas en cosas de la vida real, como por ejemplo Star Wars, Juego de Tronos, cosas así, lo vais a disfrutar un montón. Y pues a las personas que os gusten estas típicas obras que son para desconectar, te lo estás pasando bien, pero que tengan algunos momentos que te hagan plantearte cosas de tu vida, que te hagan reflexionar o que te saquen como este momento de decir, creo que esto en mi vida lo podría mejorar. Yo creo que ese touch sería el idílico para este cómic y yo creo que si os estáis buscando algo más o menos así, os va a encantar este cómic, de verdad. Pero poquito más, me podéis poner en los comentarios si os habéis leído vosotros este cómic o cuál es vuestra opinión del autor o de este cómic en concreto. Y poquito más. Chao, chao.